Queridos amigos, hoy empezamos con el quinto capítulo y nos gustaría introducir el tema de la educación como derecho, el derecho a la educación. El derecho a la educación no solo está recogido en la Carta a los Derechos Humanos, sino también en la Carta de los Derechos a los Niños. Por eso creemos que es un tema esencial. Pero cuando hablamos de derecho a la educación englobamos una parte muy grande. Hemos estado discutiendo, por ejemplo, la educación no solo en los niños, sino la formación más profesional, especializada y la continuación de la educación a lo largo del tiempo. No sé si querías Sí, decir algún tema. efectivamente. Bueno, el derecho a la educación es un derecho tan básico que está recogido efectivamente en los derechos humanos, que es un compendio de todos aquellos derechos básicos que tiene un ser humano por el hecho de ser un ser humano. Y en el 26, en el artículo 26, está recogido claramente el derecho de todas las personas a poder tener una educación y una educación libre. Y después en la Convención de los Derechos del Niño también está recogido. Lo que pasa con este tipo de convenciones, con los derechos humanos, es que no todos los países los han aprobado y no todos los países los consideran que son obligatorios para sus gobiernos y para sus sociedades. Pero efectivamente, el derecho a la educación tiene que ser un derecho básico, porque un ser humano no se constituye como ser humano, sino es a través del contacto con la cultura, con la... El conocimiento, ¿no? exacto, La estimulación. exacto. Existe como una segunda naturaleza en los seres humanos. La primera es la naturaleza instintiva, natural, si queremos animal. Y luego existe lo que se ha llamado la racionalidad. Y la racionalidad está constituida justamente por lo que es seguir la racionalidad. Es decir, los seres humanos no se rigen por principios como los animales, que es el principio del más fuerte. No, los seres humanos no somos solo animales, sino que tenemos racionalidad y nos tenemos que regir por otra cantidad de elementos que no son los de la fuerza bruta, sino que son elementos de comprensión, de afecto, y todo eso hay que irlo aprendiendo y hay que irlo educando. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, sí, sí. A mí además, bueno, me gustaría también introducir una idea que creo que es muy importante, porque antes has dicho que no en todos los países pues se defiende esta educación, ¿no? Yo creo que para ello es muy importante, porque al final el lenguaje es una arma de manipulación muy grande, que definamos qué es para nosotros la educación que tendría que ser un derecho, ¿no? Porque a lo mejor en un país te dicen, no, no, aquí todo el mundo tiene educación, todo el mundo tiene derecho a la educación, porque aquí es de gran cualidad, los profesionales están muy bien formados, pero esa educación es libre, esa educación está enfocada para el crecimiento de la persona. Claro, este es un tema. Nosotros tenemos ya una racionalidad constituida, tenemos una forma de ser, y entonces podríamos hablar, y de hecho se habla, de lo que podría ser la voluntad torcida, que a mí me gusta mucho. La voluntad torcida. Y la voluntad torcida es cuando no sé, cuando esa fuerza de lo que tendrían que ser las energías para la construcción de un ser no se utilizan con esa finalidad, sino que se utilizan de forma torcida, es decir, aprovechando para... Claro, ellos dirán lo mismo que nosotros, que ellos están también siguiendo unos derechos, que son los derechos, lo que le llaman de nuestros ancestros, le llaman muchas veces. Es que son la forma como vivían nuestros ancestros y son los derechos de nuestros ancestros y por lo tanto nosotros decidimos que la mujer no puede ir a la... A a- la escuela, o no claro, tiene... exacto, ¿no? Y entonces a veces es difícil rebatirles estos razonamientos. ¿Por qué? Porque para rebatirlos quizás tendrías que imponérselos. Y cuando los tuvieran, cuando los experimentaran, entonces comprenderían. Pero es muy difícil comprender sin vivir.
Y a veces hay que esforzar a vivir algo para que luego lo puedan entender. Sí, Y, sí, yo por eso creo firmemente en que las escuelas tienen que ser un sitio libre, libre de influencias a lo mejor externas, familiares, religiosas, incluso culturales, porque al final es un sitio donde tienen que poder sentirse distintos a lo demás, poder sentirse libre, para poder identificar cuál es la manera en la que ellos quieren vivir, ¿no? Ese sí, sí. espacio seguro. Claro, este también es un tema curioso, ¿no? Porque a veces la seguridad quizás no esté en la privación de oportunidades. Yo casi que estaría más por, es decir, renunciar por exceso, no por defecto. Es decir, renunciar a una actitud determinada o a una decisión determinada por sobreabundancia. Es decir, yo lo que haría sería que efectivamente se conocieran muchas opciones, por ejemplo, opciones religiosas, que conocieran muchas opciones religiosas sin que sea un sometimiento, o muchas opciones filosóficas. Claro, yo cuando explico filosofía, yo podría decir, no, pues no voy a explicar ahora mismo el materialismo, porque yo soy un espiritualista. O no voy a explicar el espiritualismo porque eso les puede hacer daño, porque la vida es ser materialista, ¿no? Sí, O no voy a explicar a Marx, o no voy a explicar a Nietzsche. Porque algunos padres me decían, no expliques a Nietzsche, que es destructivo para los alumnos y tal, ¿no? Entonces, claro, se podría pensar, pero yo pensaba siempre que no, que tenías que darle todas las opciones claro. posibles para que efectivamente Sí, todo esto es muy sutil y sí. todo esto depende de la capacidad del profesor y de su sentido de la realidad. Sí, yo creo, a lo mejor, creo que no me he explicado suficientemente bien. Cuando hablo de un espacio seguro, no es de un espacio y libre, no es de un espacio donde no se puede hablar de cualquier cosa. Contrario, es un espacio donde el objetivo es que no tengas por qué identificarte con nada, pero poder hablando de todo e intentar entenderlo todo, ¿no? Quiero decir, si yo tengo unas creencias religiosas, políticas, sociales, que cuando yo entre a ese sitio me las quite de encima y no las olvide, no, pueda hablar de ellas, pueda compartirlas con otros, pueda vivir nuevas, ¿no? Y poder ver un poco distinto. Tiene que ser un sitio donde puedas ser lo que tú quieras, pero también puedas no ser nada, ¿no? Y creo que a veces para poder vivir, por ejemplo, la otra religión o otra idea política, tienes un poco que desnudarte, ¿no? De tus propias ideas. Claro, yo sí, efectivamente, estoy de acuerdo, pero ahí hay siempre límites muy curiosos. Yo creo que ahí el profesor tiene que ser de una honradez extraordinaria y no ir nunca a leccionar a la gente. En eso cometemos errores, yo los he cometido en mi vida, ¿no? De sin querer, pues estás intentando introducir una ideología y luego sentí vergüenza. Pero mi pasión ha sido siempre por introducir actitudes, entusiasmo por la vida, por ejemplo, ¿no? Entusiasmo, fuerza, deseos de hacer algo importante. Y en ese sentido he tenido siempre ejemplos maravillosos. Siempre he puesto como ejemplo a Beethoven, que fue una persona que estuvo en unas condiciones, las condiciones suyas vitales y su destino fue bastante duro. Y sin embargo, una persona, por ejemplo, que a partir de la sexta sinfonía ya se queda sordo, y es que es terrible para un músico, es de una crueldad impresionante. Y la novena sinfonía no oye ni una nota siquiera. Y es una obra musical increíble. Pero lo precioso de este hombre fue que no hace ni un solo, no escribe ni un solo compás que sea triste. Y fijaros vosotros la letra de la novena sinfonía, que es la letra de la alegría, que es un poema de Schiller, que lo tomó Beethoven. Y fijaros lo que dice, solo el principio. Está traducido al español por un poeta que se llamaba Valverde, un poeta, vivía en Barcelona, y escribía muy bien, traducía muy bien. Y empieza diciendo lo siguiente: oh amigos,
no esos tonos. Entonemos otros tonos más agradables y llenos de alegría. Efectivamente, rechaza esos tonos, no esos tonos que se conocen, no esa vida, sino lo otro. Bueno, pues esto es lo que yo creo que también tienen derecho, a tener esos modelos y a presentárseles esos modelos a los alumnos. Derecho, efectivamente, Y en este sentido, yo creo que las sociedades se tenían que esforzar muchísimo, muchísimo, porque todo el mundo pudiera llegar a tener derecho a la educación. Siempre y cuando lo aproveche. Porque a mí esto de que haya personas que rechacen esta oferta que se les hace me deja siempre como muy triste. Entonces, no solamente derecho a la educación, sino obligación de aprender. Porque luego, muchas veces los alumnos, es que esto no me sirve para nada, que es una expresión que para mí es bastante vacía y bastante pobre, porque lo que no te sirve para nada es lo que no sabes. Todo te sirve para la vida y todo te sirve para algo. Hombre, siempre y cuando no sea una cosa que te vaya arrastrando y que sea nefasta para ti. Claro, hay cosas que a lo mejor no hace falta aprenderlas porque ya sabes que te van a ser perjudiciales. Pero bueno. Y después creo que también podríamos hablar, ¿no?, de si la educación es igualitaria, ¿no?, de las diferencias educativas entre unos y otros, las inequalidades, ¿no?, y cómo se pueden paliar. Claro, lo primero que dicen los derechos humanos y la Convención para los niños es que no se puede, que la igualdad. No se puede discriminar, claro, este sería otro tema. La discriminación es el absurdo más grande que puede existir en el mundo. Y esto también forma parte del objetivo de la educación. Es decir, yo cuando era joven pensaba que las cosas que están sucediendo ahora no sucederían nunca más, porque estábamos progresando, porque íbamos avanzando. Y ahora veo que es increíble cómo hay estudiantes jóvenes que son despectivos con otros seres por su género, o por su raza, o por su religión, o por lo que sea. Y es que me quedo como admirado. ¿Cómo es posible que un niño, un chaval, o una persona, un hombre, no se dé cuenta que una mujer es tan espiritual o más que ser? Y que tiene un alma. Y que aquello es algo impresionante. Y que tú no puedes ejercer ningún tipo de violencia sobre ese ser. Ningún tipo de violencia. Y tienes que tener un respeto extraordinario. Si tú no estás de acuerdo, te marchas y te vas. Y te fastidias. Pero tú no tienes derecho sobre esos seres. Y esto solo se soluciona con la educación. Con que las personas puedan comprender, entender que esto es así. Tú has sacado el tema, efectivamente, que esto es así. Entonces, derecho a la educación, pero una educación que sea de construcción de un ser humano. El podernos nosotros conformar en el sentido de formar, conformar como seres, exacto, como seres, lo que yo lo llamo como una obra de arte, la configuración artística de la vida. Aquí también me gustaría introducir un tema, hablar de una cosa que espero no meterme en ningún embrollo. Y tú, como profesor y director de escuela pública, no sé qué te parece algo que se hace en España, no sé si en otros países, que es lo de las escuelas concertadas, ¿no? Porque al final, desde mi punto de vista, lo que haces con una escuela concertada es que estás subvencionando un poco la desigualdad económica entre estudiantes, ¿no? Porque el dinero que podrías destinar a la educación pública para mejorar su calidad o mejorar sus recursos, los estás invirtiendo para que gente que tiene un poco más de dinero pueda tener una educación más cara, digamos, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que este tema nunca lo he trabajado en serio, nunca lo he estudiado en serio y lo desconozco bastante todo esto. Yo lo que me he ocupado siempre, como director de centros públicos, de que sea una enseñanza de calidad
y que no sean mejor las privadas y las que pagamos, que no fueran mejor que las nuestras. Y aquí, donde yo he trabajado, intentábamos siempre, porque había enseñanzas de todo tipo, intentábamos en los claustros que eso no sucediera nunca, que nosotros pudiéramos estar dando la calidad que se merecen los alumnos. Y cuando haces esto, los alumnos eligen, los padres eligen este tipo de enseñanza. Lo que pasa es que cuando se desprestigia un centro, o bien pues porque los profesores faltan mucha clase y hay hay unas carencias. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, claro, el padre o los padres buscan que sus hijos aprovechen el tiempo y muchas veces se creen que pagando es mejor. Y no es verdad, no es verdad. En lugares como Andorra, donde hay una diversidad de enseñanza muy grande, muchos sistemas de enseñanza, yo no me atrevería a decir que sean los unos mucho mejor que los otros, ni mucho menos. Todos son buenos, ¿eh? Todos son muy buenos. Y por lo tanto, yo no me atrevería a decir que son... Pero la injusticia esta de que unos pagan y otros... Es que las injusticias en el mundo, por desgracia, están tan claras. También unos comen mejor que los otros. También unos tienen unos coches mejor que los otros. Sí. Es decir, la desigualdad económica siempre estará. La cosa que a mí me trastoca más, se me hace más rara, es que, por ejemplo, digamos, bueno, yo me puedo comprar un coche muy muy barato porque tengo muy poco dinero. Y tú no puedes comprarte un Mercedes, pero te puedes comprar algo mejor que el mío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como puedes comprarte algo mejor que el mío, pero no te da para el Mercedes, pues vamos a invertir para que tú puedas pagar el Mercedes, en vez de invertirlo para que los dos tengamos un coche un poquito mejor. Uy, claro, esto. Es esa la idea que yo introduzco, claro, ¿no? Claro, efectivamente. Yo estaba seguro que algún día en estas charlas así entre tú y yo saldría el tema efectivamente, ¿no? De lo que es la distribución de la riqueza, si quieres. Sí. La distribución de la riqueza es muy complicada, muy complicada porque la riqueza no es una cosa que es como un maná que llueve, sino que la riqueza es una cosa que cada uno va consiguiendo también. Es decir, la riqueza es algo que, no sé, una persona en España puede estar trabajando y comprarse un piso. Y entonces un piso que lo ha conseguido porque ha hecho un esfuerzo, ha ahorrado y ha hecho un esfuerzo. Entonces, claro, ese piso es suyo o es de un ocupa. Claro, este tipo de cosas... Pero yo creo que la discusión no va en ese sentido, Sí. ¿no? Dime. Creo que va más en el sentido de que los recursos del Estado, los recursos de la educación, se destinen totalmente a la educación pública, que es la educación para todos, ¿no? Sí. No es tanto a la propiedad privada o propiedad individual, que creo que estaremos muy de acuerdo que se tiene que respetar y es un derecho total, ¿no? Claro. Bueno, yo te vuelvo a decir que este tema no lo tengo. Yo no he estado nunca en la enseñanza privada y no lo tengo estudiado, no sé. Se me ocurre ahora que, claro, en muchos momentos es como una empresa privada. Es una empresa privada pues que de unos individuos dicen vamos a dedicarnos nosotros a la enseñanza y no vamos a depender de las indicaciones del Estado, pero vamos a hacerle un servicio, que es un servicio que tenía que hacer el Estado y no lo hace. Y por lo tanto, pues el Estado efectivamente reconoce que allí le están cubriendo un servicio que ellos a veces no tienen ni centro, ni tienen tampoco profesores, y lo hacen así. Pero vamos, yo siempre he llevado a los hijos a las escuelas públicas y he estado en las escuelas públicas y soy defensor de las escuelas públicas. Pero... No, sí, yo no creo que se tengan que prohibir las escuelas privadas, más faltaría. Creo que es un derecho y si tú quieres escoger un sistema distinto, es todavía mejor, ¿no? Porque te da más libertad de elección desde mi punto de vista. Sí. Yo diría más que nada que cuanto más opciones haya en la vida, lo que pasa es que, claro, que todo el mundo pudiera ir. Si es que todo el mundo pueda ir a una escuela privada que valen un dineral, claro, que todo el mundo pueda asistir. Muy bien, pues tú crees que es muy buena esta... Mira, de hecho, yo conozco a muchos políticos que han defendido la escuela pública de una manera furibunda,
pero luego han llevado a sus Sí, hijos a la escuela privada, ¿eh? Sí, Entonces eso es lo que no hay que hacer. Es decir, si tú eres consecuente, si tú defiendes una idea, pues sé consecuente con ella. Pero bueno, estamos hablando de la enseñanza pública y privada, que ha salido aquí, que es muy interesante, pero yo volvería un poco al derecho a la educación. El derecho a la educación, ya sabes que he ido muchas veces, he viajado mucho, he ido muchas veces por África, y en África, a veces incluso con misiones del ministerio, y en África, en ciertos países como Burkina Faso, como Malí, como Senegal, he visto a niños que hacen cada día 6 o 7 kilómetros con muy poca comida para poder asistir a un colegio, para poder asistir a que alguien le explique algo, le enseñe a leer o que a una niña le enseñe a coser, pensando esa niña que cuando acabe y sepa coser va a tener trabajo y luego tiene una frustración increíble porque no tienen ni trabajo. Eso sí que es una injusticia. Estas cosas sí que son injusticias. Pero bueno, una de tantas injusticias como hay cuando ves a estos niños que no tienen para comer también, que no tienen para vivir. Pero ese derecho tan básico de poder aprender, de poder formarse, de poder ser otra cosa, ese derecho es muy, muy importante. Porque una persona que tiene condiciones y que tiene sabiduría y que ha aprendido y tiene posibilidades, marca ya a todos sus hijos y marca toda su descendencia, les pone un sello de avance, de elevación muy interesante. Y allí, de verdad, es que se te destroza el corazón cuando ves el esfuerzo que hacen aquellos niños. Yo he hablado a veces con estos países que hablan francés, entonces yo hablaba a veces con los niños y qué es lo que les enseñaban y qué es lo que hacían y bueno, curiosísimo todo, ¿eh? Curiosísimo, interesantísimo, como tenían un interés increíble. Y esto es lo que no entiendo, que claro, cuando lo tienes todo, no tienes tanto interés por las cosas. Claro, en Sudamérica también. En Sudamérica, en Bolivia, que yo he estado 2 veranos allí enseñando en la universidad, el interés que tienen aquellos alumnos, un interés increíble, las preguntas que te hacen en clase, el interés, porque Europa tiene muchas cosas caducas, ya, y esa especie de entusiasmo, esa fuerza, ese deseo, a veces falla y a veces no está. Y porque tenemos muchos derechos y no los utilizamos, no los aprovechamos completamente. Esa es mi opinión. sí, sí, sí. Hombre, y a ver, siendo que lo que quieres decir tampoco es generalizando a todo el mundo, ¿no? Claro, por supuesto. Es Por hacia supuesto. una parte que representa una parte importante, seguramente, de la población, pero que, Por supuesto, por supuesto. que No, no, a si veces yo... es muy fácil malinterpretarlo. Claro, claro, no, no, por supuesto. No, si yo no, yo no uno al mundo de la pobreza, la uno al mundo de un buenismo. Por el hecho de ser pobre eres bueno, eres maravilloso. No, no, porque no, porque son conceptos diferentes. Se puede efectivamente lo uno y lo otro, evidentemente. Sí. Bien, pues oye, pues... Sí, yo creo que hemos desarrollado bastante este tema, hemos tocado un poco de todo y se nos toca un poco de todo, pero yo creo que todo sí, todo interesante para el mundo de la educación, pero yo no sé si sirve mucho o poco para lo que por lo menos es mi finalidad con esto, y es que la gente se entusiasme por aprender, que la gente aprenda, que la gente se ocupe, que no diga, es que no tengo nada que hacer, pero ¿cómo dices eso? Es que no tengo nada que hacer. Pero hombre, por favor, estudia aunque sea yo sé que lo que sea, estudia incluso, japonés, hombre. sí, o incluso reflexiones que nosotros Claro, podemos exacto. proponer, Hombre, pues que si te llama la curiosidad indagar, buscar sobre qué va por el tema, ¿no? supuesto, por supuesto. Hay tantas cosas por hacer y luego pues para educar tu mismo espíritu, para que tu espíritu se eleve y sea profundo, pues escucha, si es que increíble actualmente que puedes escuchar música gratuitamente, puedes escuchar una sinfonía de Beethoven, que puedes escuchar el concierto del triple concert de Beethoven, que es increíble, y lo puedes escuchar gratuitamente a través de tu teléfono, de verdad.
y que dice, es que estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Entonces te quedas con... Mira, te voy a contar una cosa que nos pasó. Yo fui a China cuando los Juegos Olímpicos, bueno, me invitaron por unas cosas y tal, y entonces teníamos una chica china que hablaba perfectamente el español y nos estaba enseñando lo que era Pekín, los alrededores y todo esto, ¿no? Y en un momento dado, uno de los que iban al grupo le preguntó, oiga usted, ¿y aquí en este país, en China, no hay paro? Y ella se quedó que no sabía lo que era eso. Y cuando le explicamos qué significaba esto, paro, empezó a reírse. Dijo, el paro, con la cantidad de cosas que hay por hacer. Es que de verdad es que es increíble, con la cantidad de cosas que tienes por hacer. ¿Cómo me puedes decir que tú no aprovechas esta? Entonces, no solamente el derecho, sino el deber de aprovecharlo. Y eso es lo que es el mensaje que yo enviaría. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, Totalmente. no solamente derecho, que es un derecho que está establecido, sino el deber. Porque en realidad todos los derechos llevan consigo un deber. Sí. Entonces, el deber de aprovecharlo. Y luego el deber también de que los estados y los profesores den calidad. Den calidad. Y den algo que merezca la pena. Y que eleve. Y que construya seres maravillosos y sociedades extraordinarias, y no sociedades movidas por malos sentimientos, de odios, de pasiones negativas, total. Bien, pues este era el mensaje, ¿no? Sí, yo creo ¿Tienes que que sí. añadir algo? Yo creo que no, Bueno, ya pues está. despídete de Sí, nuestros nos despedimos escuchantes. de vosotros y nos vemos en el siguiente capítulo.